A mí me llamó la atención en tu manera de escribir, porque si bien uno puede quedar atrapado por esta cuestión sesuda, por decirlo de alguna manera, donde se descubre que hay toda una teoría fuerte, al mismo tiempo, de fondo, de sustento de esto, al mismo tiempo hay una manera metafórica, casi poética de decir. Sí. Entonces me llamó la atención esto y me llevó a esta cuestión. ¿Escribirá como crítico o escribirá como escritor? O sea, pensando... Te agradezco mucho esto, porque yo en todos los reportajes que me hacen, en esto, bueno, son tantos, pero generalmente cuando voy por ahí siempre me hacen reportajes, en Buenos Aires me hacen reportajes, que yo, el crítico Nicolás. Y yo en ese sentido soy mucho más sencillo, o a lo mejor soy más sofisticado, no lo sé. Yo soy una persona que escribe. ¿Por qué la gente no me llama escritor? Un enigma. Porque tal vez enseñas crítica y análisis de literatura. No, porque esas cosas taxonómicas, esas cosas de alguna manera, como se llama, organizaciones retóricas, se arman, tienen sentido, porque hay que enseñarlas, sí es verdad, pero no creo que vayan a la esencia del problema. Escribir un texto crítico, escribir un ensayo, escribir una novela, tiene sus técnicas específicas, pero detrás de eso hay un fenómeno que las reúne a todas, y es la escritura. Claro. El trabajo, la fuerza de escritura. Pero si trabajo uno, pulsional. Pero si uno se preguntara, si hiciera la misma pregunta en términos generales, no solo a tu propia persona, uno distingue entre literatura y crítica. Entonces la crítica, cuando se dice el crítico tiene que expresarlo de alguna manera. Y la mayoría de las veces lo expresa en forma escrita, no solamente oral. Entonces está haciendo escritura. ¿En qué punto deja de ser escritor para ser crítico? O sea, ¿o por qué esta diferencia entre crítico y escritor? Yo no te voy a responder a la pregunta esa, porque no forma parte de mi campo. Te voy a contestar lateralmente, que es una respuesta bastante interesante, la respuesta de la lateralidad. Primero, pone en evidencia mi incapacidad para contestar a tu pregunta. En otro lado, también pone en evidencia mis recursos de retóricas para salirme de una cosa para pasar a la otra. Y podemos seguir, ¿no? Pero te doy todo esto porque quiero ser honesto y demostrar cuáles son mis estrategias, en este caso discursivas, ¿no es cierto? Yo te diría que cuando uno escribe crítica, digamos crítica quiere decir algo que está escribiendo sobre otro objeto, ¿no es cierto? En mi caso concreto, yo pongo mucha carga personal. Quiero decir, hay una pulsión de escritura que me lleva a teorizar en el momento de esa crítica de ese texto, en la cual ahí ya se mezclan dos cosas, la escritura de la teoría y la escritura crítica, ya se mezclan esto. Detrás de esto, a mí me interesa escribir, entonces también se mezcla este concepto de escritura sin, digamos, sin como adjetivos, escribir. Y después está la pulsión de escribir, que está más allá de mis buenos deseos, algo que me atraviesa y me lleva a escribir. Esa pulsión a lo mejor está datada históricamente, porque yo no sé qué pasará dentro de 40 años o 50 años, o no importa cuándo, la época, ¿no es cierto?, cuando la gente ya no escriba. Puede ocurrir, ¿no es cierto? Uno de los destinos manifiestos de la escritura es que puede llegar a desaparecer, dije, de que puede llegar a desaparecer. Y eso a mí no me produce lamentaciones. Quiero disfrutar, sí. A mí me duele. En este momento que todavía estamos. Claro. O la escritura de otra manera. Como en un momento dado, una conversación que yo tenía, ahora murió Piera Olañé, ¿no? Y yo la veía cuando volvía a Buenos Aires, pero volvía ella de Estados Unidos y me dice, Nicolás, se acabó el psicoanálisis, porque ahora, como se llama, con toda la cosa química, entonces las pulsiones de alguna manera agresivas o las pulsiones, como se llama, negativas, qué sé yo, van a desaparecer con la introducción o con algún, como se llama, chips que meten en la cabeza, entonces ya el psicoanálisis. No, lo que llegamos a la conclusión, todo esto un poco en broma, pero fundamentalmente había detrás de esa broma, de ese chiste freudiano, había una verdad detrás, es que va a aparecer algo y va a haber algo en el futuro inmediato que a lo mejor no se llame psicoanálisis, pero que tenga que ver con la consistencia del psicoanálisis. De la misma manera que la literatura existió desde siempre, pero el concepto de literatura es del siglo XVIII, es muy actual. Sin embargo, los griegos escribieron la gran literatura, el gran teatro del mundo estaba en los griegos, estaba en Eurípides, estaba en Sófocles, y ahí abrevó
Freud. En la tragedia griega y en los mitos. De hecho. Y más allá, ¿no es cierto? Más allá. Pensaba esta cuestión, este parentesco y esta casi unión entre la literatura y la crítica en su manera de expresión, y se me ocurrió que la distancia que hay entre un pintor y un crítico de pintura, entre un músico y un crítico de músico, es distinta, o un arquitecto y un crítico de arquitectura. Porque es el cambio del material. Exactamente. La materia es fundamental. Ahí sí. Ahí en cambio en la literatura un crítico de pintura escribe con palabras y el pintor pinta con material que se llama las pinturas, los colores. Mientras un crítico de crítica o un crítico de literatura escribe con las mismas palabras que escribió el escritor. El problema pasa a lo mejor por la selección de esas palabras. Cuando hablas de metaforización, la metáfora es uno de los recursos no de la escritura, de la cientificidad de la escritura. Bachelard decía, toda la organización del discurso de alguna manera científico está plagado de metáforas. Por ejemplo, en el siglo XVII, vinculado ya con el siglo XVIII, la metáfora de la esponja. La esponja es una metáfora. ¿Por qué? Los tejidos esponjosos, decía la anatomía de la época. No hay tejidos esponjosos, pero hay que apelar a algún recurso de orden metafórico o imaginativo para dar cuenta de ese hecho concreto. ¿No es cierto? Hay tantas metáforas que uno usa para dar cuenta de lo concreto. Si hay una larga relación entre la denotación y la connotación, que no es totalmente el campo metafórico, pero es el campo puro de la, ¿cómo se llama?, de la imagen, de alguna manera hay etapas en las cuales la connotación era muy más evidente, ¿no es cierto?, que tendría que ver con ese campo puramente metafórico. Y hay etapas en las cuales la denotación tiene cierto tipo de prioridad, digamos, ciertas formas más positivas que pueden o no vincularse con el positivismo, etcétera, etcétera. Eso es verdad, pero nunca se evacúa totalmente el campo metafórico. Hay un intento, que es el campo puro de la cientificidad, de sacarse de encima las metáforas. No quiere decir que lo consiga, ¿cierto? Mientras que los que estamos del otro lado, los literatos, los escritores, los críticos, quieren metaforizar demasiado. Son dos personas que están en la misma línea, pero en posiciones opuestas. Pero la metáfora nos sobrevuela a ambos, con toda certeza. Claro, es parte del lenguaje y no se puede sacar. En una cita que haces de Wittgenstein en uno de tus libros, mencionás ese desencuentro entre el deseo y su satisfacción como una cuestión lógica. Es decir, lo mencionas a Wittgenstein dice eso. Y yo creo que... ¿Cómo explicarías esta cuestión? Yo creo que Lacan, no sé si por ahí lo mencionó Lacan, porque la obra de Lacan es tan vasta, ¿cierto?, a pesar de que, sí, todos los seminarios, ¿no es cierto?, y bueno, los escritos, yo me baso mucho en los escritos. Yo tengo la primera edición de los escritos de 1966, yo creo que fue, digamos, el texto, yo debo tener entre los primeros personas que citó a Lacan, ¿no?, en el momento determinado. Bueno, por supuesto estaba Germán García por un lado, estaba Oscar Mazota, ¿no es cierto?, Oscar Mazota muere en Barcelona, pero a mí me interesó, o por lo menos me apasionó el hecho de que, de alguna manera, ese recurso de la perspectiva de algo que aparentemente no tenía nada que ver con el psicoanálisis, porque hay gente que opone Wittgenstein a Lacan, pero me parece que hay muchas conexiones muy claras. La propuesta, los enigmas que proponía Lacan y trataba de resolver son los mismos enigmas que propone Wittgenstein. Por supuesto que Lacan analíticamente va más allá. Él propone los enigmas del deseo y simultáneamente propone la resolución de esos enigmas, pero propone esos otros enigmas más difíciles de resolver, en los cuales Wittgenstein nunca pensó, los enigmas del goce. Y apela a la literatura, apela al barroco, apela a la anamorfosis, a la anamorfosis típicamente barroca. ¿Por qué la literatura? La hipótesis, en mi último libro, yo trabajo esto y digo, la literatura es el fondo permanente del análisis. Todo pasa y vuelve al campo literario en el análisis. Cuando relees lo que has escrito, si tuvieras que hacerlo desde el enfoque del deseo y del goce, ¿qué dirías respecto a tus propios escritos? Sí, hay textos que yo lo leo
y me parecen aceptables, por esta sencilla razón. No los leo como si fueran míos. Digo, ¿quién escribió esto? Aparte yo he perdido bastante la memoria. Es decir, de repente encuentro una cosa, ¡ay, qué interesante! Digo, ¿quién escribió esto? Y me dice, Nicolás, ¿lo escribiste vos? Ah, eso es la objetividad absoluta de los textos. Más allá. ¿Quién escribió esto? ¿Quién? Ese sujeto que se llamó en algún momento dado Nicolás Rosa. Ese sujeto tan extraño a mí mismo, que curiosamente tiene el mismo nombre.